Pocos personajes en la historia del cristianismo han sido discutidos tanto o tan acaloradamente como Martín Lutero. Para unos, Lutero es el ogro que destruyó la unidad de la iglesia, la bestia salvaje que holló la viña del Señor, un monje renegado que se dedicó a destruir las bases de la vida monástica. Para otros es el gran héroe que hizo que una vez más se predicara el evangelio puro, el campeón de la fe bíblica, el reformador de la iglesia corrompida. La historia de la Reforma generalmente se comienza a contar tratando acerca de Alemania y la aparición de Lutero. Sin embargo, tomando en cuenta el trasfondo político y eclesiástico de aquel tiempo, existen otros puntos de partida. Martín Lutero no apareció de la nada, sino que fue el resultado de los sueños frustrados de hombres y mujeres temerosos de Dios y de generaciones anteriores que quisieron levantarse para hacer una reforma a fondo por la decadencia moral y espiritual en la que se encontraba la Iglesia. Durante la época de la Reforma, España era un centro de actividad intelectual y reformadora. O sea que mucho antes de la protesta de Martín Lutero, las ansias reformadoras se habían posesionado de buena parte de España en el periodo de la reina Isabel y sus colaboradores. Isabel nació en Madrigal de las Altas Torres el 22 de abril de 1451. A Isabel, España se le debe el haber echado las bases del Siglo de Oro. Dos movimientos grandes surgen en el periodo del reinado de Isabel de Castilla, conocida como la Isabel la Católica, la era de los reformadores y la era de los conquistadores. Voy a hablar de ella dirigiendo la atención casi exclusivamente hacia su labor reformadora. Cuando Isabel y Fernando heredaron la corona de Castilla, la Iglesia española se hallaba en urgente necesidad de reforma. El alto clero se había dedicado a prácticas belicosas o agresivas. Los obispos con frecuencia resultaban ser más guerreros que pastores y se involucraban de lleno a las intrigas políticas de la época, no por el bien de sus rebaños, sino por sus propios intereses políticos y económicos. El bajo clero, aunque privado de poder y lujos de los obispos, cardenales y arzobispos, no estaban en mejores condiciones de servir al pueblo. Los sacerdotes eran en su mayoría ignorantes, incapaces de responder a las más sencillas preguntas religiosas por parte de sus feligreses, y muchos de ellos no sabían más que decir de memoria la misa, sin entender qué era lo que estaban diciendo. Además, puesto que el alto clero, o sea los obispos, cardenales y arzobispos cosechaban la mayor parte de los ingresos de la iglesia, los sacerdotes se veían sumidos en una pobreza humillante y frecuentemente descuidaban sus labores pastorales. En los conventos y monasterios la situación no era mucho mejor. Aunque en algunos se seguía tratando de cumplir la regla monástica, en otros se practicaba la vida muelle, o sea la pereza, una vida relajada orientada a los placeres sensuales. Había casas religiosas gobernadas, no según la regla, sino según los deseos de los monjes y monjas de alta alcurnia. En muchos casos se descuidaba la oración, que supuestamente era la ocupación principal de los religiosos. A todo esto se sumaba el poco caso que se le hacía al celibato. Los hijos bastardos de los obispos se movían en medio de la nobleza, reclamando abiertamente la sangre de que eran herederos. Si tal era el caso entre el alto clero, la situación no era mejor entre los curas párrocos, muchos de los cuales vivían públicamente con sus concubinas e hijos. Y puesto que tal concubinato no tenía la permanencia del matrimonio, eran muchos de los sacerdotes que tenían hijos de varias mujeres. Esto era la iglesia no solo en España, sino también en Alemania, Suiza, Gran Bretaña, entre otros. Esto motivó a lo que hoy se conoce como la Reforma Protestante en octubre de 1517. No que Martín Lutero instituyera una nueva iglesia, una nueva religión, sino más bien retomó la llama del evangelio que había sido puesta debajo de un almud y que volvía a renacer en medio de una generación perversa y maligna en la cual resplandeció como luminares en el mundo.